Primer libro de Samuel, su capítulo 3, verso 1. ¿Sale? No voy a tardar porque con eso de que andamos de fiesta en fiesta, pues hay que irse a dormir buena hora, ¿verdad? A ver, ¿cuántos tienen sueño? Sí, ya, sí. Y si no tienen sueño, hay que trabajar. Yo sí trabajo y me da sueño. No, Dios les bendiga a todos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Nos ponemos de pie en señal de reverencia a la bendita y santa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y leemos unidos, dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Buen Señor y Padre celestial, en esta hermosa mañana, Señor, te damos gracias porque nos permites el privilegio de estar en tu casa, en este hermoso lugar, junto con mi hermana María Palomino y con mi amada iglesia de Benecer y mi amada iglesia virtual, Señor. ¿Cómo no sentirnos felices si estamos rodeados de hijos e hijas tuyos, Señor? Te pido ahora que los que venimos a tu casa y los que están escuchando en casa, en el trabajo, donde se encuentren, Señor, tu palabra nos llene. No queremos irnos vacíos. En el nombre de Jesús, habla tu iglesia escucha. Amén y amén. Gracias a Dios. Aleluya. Ocupe su lugar, amada iglesia. La Biblia nos habla de un jovenzuelo llamado como Samuel. Algunos hacen referencia de que quizás Samuel, cuando escribe el profeta esta historia, algunos asumen y acreditan a que Samuel tendría aproximadamente unos 11 a 13 años de edad. Algunos otros dicen que no, que tenía 15 para arriba, de 15 para arriba. Porque usted va a decir, ay, ¿cómo saben? Porque en la historia judía, a una persona de 15, a algunos desde 13 años para adelante se les consideraba ya un joven. Amén. En la historia judía. A nosotros aquí en el occidente, nosotros consideramos a una persona joven de ¿cuántos años? De 18. ¿Ya ve cómo cambian las cosas? Por ejemplo, en el África, a un niño aproximadamente de 8 o 9 años ya puede hacer trabajos de un joven, ya se le considera joven. En el oriente era de los 13 años hacia arriba a quien ya se le podría llamar joven. Y la Biblia es clara. La Biblia dice el joven Samuel. Así que pudiera tener 13, pudiera tener 15, como pudiera tener 18. Pero algunos creen que era muy joven, Bueno, les quiero decir algo. Samuel fue alguien especial desde su niñez. Su historia nos muestra la importancia, iglesia, de aprender a escuchar la voz ¿de quién? De Dios. Desde joven Samuel aprendió a escuchar ¿qué cosa? Pero hay otro detalle, que no solamente hay que aprender a escucharla. Samuel también nos enseña que la voz de Dios, cuando uno la escucha, hay que obedecerla. Porque a muchos nos gusta escuchar la palabra de Dios, pero no nos gusta. Ay, no, porque yo no me dejo guiar por hombres. Mi pastor es Dios y sí, pero Dios también dio ministerios en la tierra. Y uno de los ministerios, según Efesios, dice la palabra del Señor, que es el de
pastores. Y dice la Biblia, estad sujetos a vuestros pastores. Así que, hermanos, si usted es de los que dicen, yo no me sujeto a mi pastor y yo hago lo que quiero y él no tiene por qué meterse en mi vida, está usted mal doctrinalmente. Y bíblicamente está usted peor. Y espiritualmente, pues ni se diga, no tiene nada. Porque un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, se somete a Dios, pero también se somete a su siervo que Dios ha puesto. Amén, hermanos. Así que Samuel nos enseña la importancia. Esto es importante que nos grabemos en nuestra mente, hermano. Samuel, a ver, diga conmigo, Samuel me enseña la importancia de oír la voz de Dios y obedecerla. ¿Sale, hermanos? El sumo sacerdote llamado Elí era de una edad avanzada cuando el futuro profeta Samuel se fue a vivir y a servir con él en el templo. Ya Elí era un anciano. Y aunque se suponía que sus hijos iban a tomar el sacerdocio, los hijos de Elí, cuando él muriera, sus hijos no tenían ni siquiera ningún interés, oiga usted, en servir a Dios. Menospreciaban las leyes y los mandamientos de Dios. Elí no tenía la fuerza ni la voluntad de castigarlos por su maldad. Qué tremendo, iglesia, cuando un hijo de Dios no toma cartas sobre el asunto de los hijos. Cuando dejamos que los hijos hagan lo que quieran. Qué feo. A Elí le pasó siendo, ¿qué cosa? Sacerdote del Dios Altísimo. Él se desatendió de sus hijos. Él creía que ya por estar viejo no lo iban a obedecer. Él decía, no, ya no tiene caso. A estos ya ni Dios los endereza. Estoy seguro que Elí recitaba, no, la Biblia no lo dice, pero para que usted me entienda mejor y para que yo me explique mejor, estoy seguro que Elí decía, ya para qué voy en árbol que nace, ¿qué cosa? Lo que dice, jamás sus ramas. O sea, daba a sus hijos por un caso. No, pues ya para qué los corrijo. Ya decidieron ellos hacer su vida. Así que ya no puedo hacer nada. Como resultado de esto, escúcheme bien, Dios no pudo comunicarse al corazón de Elí. Dios no pudo. Imagínense lo que pasa cuando uno se desatiende también de la familia, hermanos. No solo Dios deja de hablarnos cuando somos borrachos. No solo Dios deja de hablarnos cuando andamos en fornicación. No solo Dios nos deja de hablar cuando andamos en adulterio. No solo Dios nos deja de hablar cuando andamos cometiendo pecados de los que nosotros decimos, ay, ese sí es un pecadotote. No, también Dios deja de hablar cuando oiga usted, cuando nos descuidamos de la educación de nuestros. Pasó con el sacerdote Elí. Él se descuidó de la educación de sus hijos. Él se descuidó de ello. Y la Biblia nos enseña que Dios dejó de comunicarse con el sacerdote Elí. De la misma manera que lo hizo Dios con los otros profetas, como también lo hizo con Moisés. Dios estaba muy atento cuando el pequeño joven Samuel llegó al templo. Dice la Biblia que la madre de Samuel había hecho una promesa. ¿Cómo se llamó la madre de Samuel? Ana. ¿Y cuál era esa promesa de Ana? A ver, iglesia, ¿cuál era esa promesa de Ana?
Bueno, pues cuando su madre hizo esa promesa de llevarlo al templo para que pudiera servir a Dios desde su niñez, Dios se acordaba de ello. Porque muchos decimos que le hicimos una promesa a Dios y como ya pasaron los años, creemos que a Dios ya se le... ya, pues, desde que era yo jovencito le hice una promesa, ya ahorita a Dios ya se le olvidó. No, señores, se le olvida a usted, se me olvida a mí, se le olvida al pastor, más si ya está viejo como yo, se le olvida a los diáconos, se le olvida a todos, pero a Dios lo que le prometiste no se le olvida. Y Dios se acordaba de que Anita le había hecho esa promesa: si tú me das a mi hijo, lo voy a dedicar a tu servicio, Señor. Mire qué ejemplo. Ni siquiera Elí el sacerdote había hecho esa promesa con sus hijos. No, a él se le descarriaron como cabras. Y después ya no las pudo, ¿qué cosa? Guiar. Ya no, pues ya se le salió de la mano. Hay hermanos que a veces me dicen: ay, hermano, es que mi hijo se ha vuelto un borracho. Y a veces le pregunto: hermano, ¿y de pequeño lo corrigió? No, es que pues era muy grosero y era... No, pues es que es desde pequeño que hay que corregirlo. Es que no me gusta pegarles. Ahí está el detalle, que muchos pensamos que si le corregimos a nuestros hijos, ¿verdad?, pues cometemos pecado. Hay que saber castigar, hay que saber disciplinar. La Biblia del Señor nos dice: corrige a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Hermana, hermano que tiene a sus niños todavía pequeñitos, hay que instruirlos en el camino del Señor. El Señor no se equivoca, dice: instruye al niño. No dice instruye al viejo. Instruye al niño en su camino, y cuando llegue a ser como Adalberto, no se apartará de él. Es desde pequeños que hay que irlos enderezando. Que está haciendo hay que llamarles la atención, pero antes de corregirlos, la Biblia nos dice: sé ejemplo en todo. Porque si yo quiero que mi hijo ore, necesita verme orar a mí. Si yo quiero que mi hijo vaya de buena gana al templo, necesita verme a mí ir al templo como. Pero si yo voy al templo todo ahí, tu madre que nos lleva, yo no quiero ir. Un día, hace unos días, aquí está mi esposa de testiga. Hace unos días hicimos una prueba, ella y yo. No, hace unos días. ¿Cuándo fue, hija? Fue el jueves. Le dije a mi esposa: yo no tengo ganas de ir al culto de prenavidad, hija. Nos habían sucedido una de cosas, hermana. A veces la iglesia no sabe y nos ve a los ministros aquí sonreír y hablar, pero no saben lo que vivimos en casa. Y estaba yo bien desanimado. Ustedes se dieron cuenta que llegué muy tarde, ¿no es así? Estaba yo bien desanimado. Yo no iba a venir. Yo dije: yo no voy, hija. Ellos ya estaban arreglados. Le dije: yo no quiero ir, hija. Allá deja que los hermanos hagan el culto. Yo no quiero ir, me siento cansado. Mira, he recibido esto, he recibido aquello. No precisamente de Venecia, no, de muchos lugares. Y todo se me juntó ese día. Todo se me juntó, un problemón enorme. Yo estaba desganado, hermanos. Y estaba yo sentado en el sillón. Yo no me había bañado. ¿A qué horas comenzó el culto aquí? Eran las 6. Yo no me había bañado. Yo estaba sentado en el sillón. Yo dije: yo no voy. Hicimos una prueba mi esposa y yo. Y le dije: ¿sabes qué, hija? Agarra a mis hijos, lleva la camioneta y vete al culto tú. Fíjese, nunca se lo he dicho. Llévate a mis hijos, corre. Fernandito, mi hijo, mi varoncito, él ya estaba arregladito. Siempre le gusta andar de trajecito a mi hijo, aunque luego lo ensucia y todo, pero le gusta andar así. Bueno, y ya estaba con su trajecito. Y papá, ya vámonos al templo. Papá, ya vámonos al templo. Pero cuando yo le dije a mi esposa eso: llévate a mis hijos al templo, vete en la camioneta, a mí no me hables para nada, no me hablen. Si te dicen los hermanos allá que y el hermano de Alberto, tú diles que no estoy ya. Yo estaba harto, hermanos. Les hablo de verdad, con el corazón. Y cuando yo le dije eso, le dije a mi esposa, le digo: llévate a mis hijos, ahí está Fernando, llévatelo. ¿Y sabe lo que dijo Fernando? ¿Qué dijo Fernando, Eli? ¿Qué dijo? Yo tampoco quiero ir, papá, me quedo contigo.
Imagínense, así de fácil y de rápido lo gané para el mal. Y cuando yo escuché a mi hijo decir eso, se me vino a la mente muchos casos de hermanos que me han hablado y me dicen: hermano, es que mi hijo no quiere ir al templo. ¿Pero por qué no quiere ir? Muchas de las veces no quiere ir al templo. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros no nos ve ir al templo. O porque nos ve venir al templo como trompudos, de malas. Venimos en el camino y ya venimos predicando. ¿Quién sabe qué tanto venimos rezando en el camino? Pues los hijos, oiga, ¿qué cosa? Lo ven. Y cuando usted le diga: chamaco, tienes que ir de buenas al templo, le va a decir: ¿y tú por qué no vas de buenas? Sí, hermanos. Por eso el Señor dice: instruye al niño. Elí, al sacerdote Elí, los hijos se le descarriaron. ¿Se acuerda? ¿Ha leído sobre eso? Se le descarriaron. Pero había una mujer noble. Había una mujer que le gustaba, ¿qué cosa? Orar. Y ella dijo: Señor, si me permites, aún en mi vejez, a un hijo lo voy a dedicar a tu servicio. Y que se lo da el Señor. Amén. Porque Dios es fiel a que Él cumple lo que promete. Yo te lo voy a dar. Y quizá a Anita se le había olvidado, pero a Dios no se le olvidó. No tardemos en cumplir nuestras promesas con Dios. Dios se acordaba de esto y solo estaba esperando el momento correcto para tratar con el pequeño Samuel de una manera en que el sacerdote Elí no pudo guiar a sus hijos. Rápidamente le comento, ya voy a concluir. No crea que apenas voy a empezar el sermón. Ya voy a concluir. ¿Qué vio Dios en el corazón de Samuel? ¿Por qué habló Dios a Samuel y no a Elí? Porque en el corazón de Elí había ya un poco de rebeldía. Había un poco de desatención. A veces nos desatendemos de Dios. ¿Cómo nos llegamos a desatender de Dios? Cuando dejamos de ¿qué? Cuando dejamos de ¿qué? Cuando dejamos de ¿qué? De congregarnos. Eso es desatención. Y cuando nos desatendemos, no es que Dios diga: ahora te hago lo mismo. No. Pero es que nosotros nos alejamos de Dios. Dios habla, Dios sigue hablando, pero nosotros al alejarnos de Dios ya no podemos oírlo. O más bien ya no queremos oírlo. Y eso pasó con el sacerdote Elí. Pero ¿qué vio Dios en el corazón de Samuel? Dios encontró un corazón puro. ¿Qué encontró en Samuel? ¿Qué hacía tan especial a este joven como para que Dios quisiera hablar con él y no con el sacerdote? Está escrito que la palabra del Señor escaseaba. ¿Qué quiere decir que escaseaba en aquellos días? Ya faltaba. Ya ni los profetas tenían ¿qué cosa? Yo creo que los profetas decían: Señor, háblanos, dinos algo. El pueblo necesita saber, el pueblo necesita oír. Pero Dios no encontraba un vaso útil. Qué triste, hermanos, porque a veces eso pasa en la familia, ¿verdad? Se enfrió el esposo espiritualmente. La esposa está gozosa, pero al ver al esposo frío espiritualmente, ¿qué pasa con la esposa? También se enfría. Y si se enfría el esposo, se enfría la esposa, ¿qué pasará con los hijos? También se van a enfriar. También. Pero hermanos, es que en la casa antes orábamos, antes leíamos, antes cantábamos. Y Dios nos bendecía. Pero nos empezamos a desconectar de Dios y comienza a escasear la palabra de Dios en nuestra casa. Y Dios no va a hablar hasta que no nos limpiemos de todas nuestras maldades. Limpiémonos pues, dice el Señor, limpiémonos pues de vuestros pecados y volvámonos a Jehová vuestro, y Él tendrá de vosotros misericordia. A ver, ¿alguien puede decir amén en esta mañana? Volvámonos a Jehová. Hermanos, si en tu hogar está frío,
Bueno, ahorita por la temporada está frío físicamente, pero no hablo de ese frío, hablo del frío. ¿Qué cosa? Ay, que el esposo dice, ay, ¿sabes qué? Hoy no quiero ir al templo. Hoy como que quiero echarme un cafecito aquí en la casa. Hoy como que quiero irme al béisbol. Hoy como que quiero irme a... Y comienza poquito a poquito a enfriarse. Hermana, si tu esposo está frío, tú mantente en el temor de Dios. Haz que tu hogar no se hunda. Haz que tu hogar, que tus hijos, que tu esposo, aún que está frío, no se hunda. Tú vas a decir, ay, pero si mi esposo está frío, ¿qué se va a ahogar? Ya está ahogado. No, 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 no. Porque dice la Biblia que por estar buscando tú al Señor, ellos están amparados. Tus hijos y tu esposo están amparados. Ay, hermano, pero si mis hijos son unos borrachos, pues aunque sean borrachos, créeme que por ti, por estar en el Señor, tus hijos están amparados. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Así que habrá quien te diga, no, tus hijos ya están perdidos. Mentira del diablo. No están perdidos. Tus hijos están amparados por cuanto tú te mantienes en el temor del Señor. Amén. ¿No le da gusto eso? Que usted sepa, ay, mis hijos, pese a que son malos, la gracia del Señor es sobre ellos también. Sobre tu esposo que está frío, sobre tus hijos que están fríos. O si es la esposa la que está fría, pues hermano, si tú buscas a Dios, tu esposa está cubierta también con la gracia de Jesucristo. Amén, hermanos. Así que, ¿qué vio Dios en el corazón de Samuel? Dijimos, un corazón, ¿qué cosa? Puro. Dice Samuel, que Dios le había advertido a Elí que su casa sería, ¿qué cosa? Derribada, diciendo, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Mire lo que le dijo Dios a Elí. Ya le había anunciado, yo voy a buscar a otro sacerdote que sea, ¿qué cosa? Fiel, y que haga las cosas conforme a mi corazón. Eso quiere decir que el sacerdote Elí ya hacía las cosas conforme a ya no al corazón de Dios. Hermano, ¿cómo estás haciendo las cosas? ¿Cómo estás sirviéndole a Dios? ¿Cómo estás buscando a Dios en tu vida espiritual? ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo las cosas conforme al corazón de Dios o conforme a ti? Conforme a tu corazón. Ay, pues es que hay que hacer esto, pero yo lo voy a hacer así. Eso es hacer las cosas conforme al corazón de ¿quién? De uno mismo. Ay, es que yo voy a orar, pero no voy a orar mucho, voy a orar 1 minuto. Eso es hacer las cosas conforme a nuestro corazón. ¿Se da cuenta cómo nos desconectamos de Dios, hermanos? Sin a veces darnos, nos vamos apartando. Ay, hoy es domingo, pero no, yo fui el viernes al culto. Ya fui el viernes, fui casi toda la semana. Hoy me toca ir a ver a mi mami a la casa. Voy a ir a visitarla. Y qué bueno que muchos quieren a su suegra y hasta le dicen mami, ¿verdad? Voy a ir a ver a mi mami suegra. Yo así le digo a la mamá de mi esposa, voy a ir a ver a tu mami. Sí la quiero. Créanme que en el fondo la quiero. ¿Cómo que en el fondo de qué? No, en el fondo de mi corazón. A ver, hermanos, ¿cuántos quieren a su suegra, hermanos? Solo uno. Y eso porque se salió, si no ni decía amén. A ver, hermanos, ¿cuántos quieren a su suegra? A ver, veo de este lado. ¿Podrán levantar su mano? Ay, qué feos hombres, ni uno, oiga. A ver, suegras, ¿cuántos quieren a sus yernos? No, pues están igual. 2, hermanos.
¿Cuántos quieren a sus nueros? ¿Verdad? Yo no sé por qué se ha ganado mala fama la suegra. Son buena gente. Son buena gente. Antes de que sea nuestra suegra, son buena gente. No, que Dios las bendiga, porque a veces, en ocasiones, cuando alguien o alguno de nosotros, los yernos, llegamos a necesitar, ellas tienden la mano. Que Dios las bendiga también. Que Dios las bendiga. Nada más, no sean metiches. No lo son, no lo son. Digo, no lo lleguen a hacer, pues. Ay, es que a mi hija ya le gritó. Pues se lo habrá ganado. Es que a mi hija, no, déjelos. El casado y la casada, casa quieren, déjelos. Es que a mi hijo no me gusta que le hagan. Pues quédeselo. Es que a mi hijo su camisita se la planchan con 3 rayas. Pues plánchesela usted. Llévele la mamila al niño, no sea que se ponga a llorar. A veces es donde a veces la suegra hace lo que no debe hacer. Déjelos. Que mi hijo tiene 3 rayas en la camisa, déjelo, va a aprender a ser tigre. Ya comenzó con las rayas. Déjelo, algún día valorarán todo, tanto uno como la otra. Déjelos que crezcan. Que no tuvieron que comer, mis hijos, ni modos. Eso quiere decir que hay que buscar más a Dios. ¿Ya ve? Pero cuando la suegra iba de, ay, no, ¿qué le hicieron a mi hijo, mi niño, pobrecito? Y el otro bobo está ahí dejándose, oígase, no, déjelo. Pero ese no es el tema, yo estaba hablando de Samuel. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios por la noche, la Biblia dice que creyó que era la suegra. No es cierto, ¿verdad? Creyó que era la voz de ¿quién? De Elí. ¿Y qué hizo Samuel? Fue al sacerdote. Yo me imagino que el viejito aquel berrinchudo ya estaba dormido y le dice, sacerdote Elí, ¿me habla usted? ¿Por qué le digo esto? Porque Samuel estaba acostumbrado a obedecer. Por eso se levantó inmediatamente las 3 veces que fue llamado. Imagínense que Samuel fuera un chamaco de esos groseros que ¿quién le hace caso al viejito? Vaya a volar. Hay que siga hablando como loquito. No, él pensó que era Elí, por eso lo fue a ver y le dice, perdón, sacerdote Elí, ¿me habla usted? Y luego otra vez, ¿verdad? Y va corriendo y le dice, me volvió a hablar usted. No, yo no te hablé. Y tercera vez va no, yo no te hablé. Pero Elías ya se acordó que ese niño, que ese joven era resultado de una promesa de Dios. Y le digo, ya sé, ve y acuéstate, ve y échate a dormir, córrele. Verso 9 del capítulo 3, se lo leo. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, ¿qué cosa? A ver, léalo conmigo eso. Habla Jehová, porque tu siervo. Así fue Samuel. Y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya acabé mi mensaje. Sencillito, cortito, ya lo acabé. A menudo pienso en Samuel y en la respuesta tan simple que dio él. Y me di cuenta lo importante que es estar atento a la voz
de nuestro amoroso y bendito Salvador. Es importante estar atentos. Es una bendición estar atentos, estar atentos. Cuando Dios trata de hablar conmigo, trato de prestarle toda la atención. Samuel, los profetas o sacerdotes eran los comunicadores de Dios para el pueblo. Y qué triste, iglesia, cuando en el pueblo, en la iglesia, ya no hay voz de Dios. ¿Pura voz de quién? Cuando hay voz de hombre, lastimamos al corazón del pueblo. ¿No es así? El pueblo, en lugar de irse contento, se va, ¿qué cosa? Dolido. Cuando no hay voz de Dios, nosotros los ministros agarramos el púlpito como tiro al blanco. Al fin que nadie me puede decir nada desde allá. Y le tiro a la hermana. Sé que anda así, pues le tiro. El hermano sé que hizo eso, le tiro desde acá. Y me desquito con la hermana que me hizo eso. Y le comienzo a decir, oiga, y dedicamos el sermón contra la hermana, contra el hermano. Cuando no hay voz de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere decir eso cuando no hay voz de Dios? Cuando no hay voz de Dios quiere decir que tanto el pastor como iglesia se han, ¿qué cosa? Descuidado en su vida espiritual. Pero cuando uno escucha un mensaje y dice, ay, pues sí me dio, pero es Dios, porque se siente, ¿no es así? Fíjese que a veces yo he estado en algunas iglesias sentado y de repente el que está predicando dice, hay pastores así. Hubiera yo traído casco, pero cuando no llevo casco me agacho, las esquivo así, este para el otro. Así estoy todo el culto. Hoy vi varios así, como que estaban esquivando las piedras que yo arrojé. Allá usted si las quiere. Yo le decía a un hermano, porque me decía, no, yo cuando es eso, hermano, me agacho. Y yo le decía, pues sígase agachando y va a llegar hasta el infierno. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios, iglesia. ¿Cuántos damos gloria a Dios por su palabra? ¿Aprendimos algo? Samuel nos enseña a escuchar y a obedecer la voz de Dios. ¿Qué vio en el corazón Dios? ¿Qué vio en el corazón de Samuel? Un corazón puro. ¿Quieres que Dios te hable? Necesita tu corazón estar como el de un jovencito puro. Bueno, que hoy los jóvenes de hoy, qué puros van a estar. Hay jóvenes tremendos, hoy 9, 10 años y ya son lo que empeñó Judas y ya no fue a sacar. Pero necesitamos un corazón puro. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos. Póngase de pie en esta mañana. Iglesia virtual, si le gustó el mensaje, por muy sencillito, póngame amén y diga, hermano, gloria a Dios. Dios habló a mi vida. Pero hagamos lo que hizo Samuel. No solamente escuchó la voz de Dios, sino que la recibió y la obedeció. Póngame a mí allí, hermana, póngame a mí allí en su celular, ponga, recibo esta palabra del Señor. Y si no la recibe, no se preocupe, no lo escriba, no la escriba. Yo voy a hacer lo que hizo el profeta Jeremías, lo que Dios le dijo al profeta Jeremías. Cuando el profeta no quería ir a predicar, no quería ir a hablar, porque decía, no, me van a linchar allá en ese, no, allá esos son bravos. Jehová le dijo, tú habla, hijo de hombre, te oigan o no te oigan, tú habla. Y el Señor habló esta mañana o no habló esta mañana. Yo puedo decir, recibo esta palabra. ¿Alguien puede decir conmigo, recibo esta palabra, hermanos? ¿Sí? Pero ahora, si ya la recibió, dígale, ayúdame a obedecer, Señor. No solo quiero ser oidor olvidadizo, sino oidor hacedor de tu palabra.
Ya está la iglesia escribiendo. Gracias, gracias, hermano. Reciban esta palabra. No es de hombre, no es de hombre, porque le pedimos a Dios que hablara, y el Señor se tomó el tiempo para hablar a nuestro corazón. Así que en esta mañana le vamos a decir al Señor: Señor, gracias Cristo, gracias Cristo. Manita levantada y diga conmigo: gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Levanten casita sus manitas y dígale: levantemos nuestras manos en señal de ¿qué? De gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo.